En una mañana gris en Guadalajara, los primeros rayos de sol intentaban penetrar a través de las persianas cerradas del pequeño cuarto de Sofía Ramírez, una joven estudiante de medicina de 24 años que se encontraba en su último año de carrera. Su habitación, desordenada y llena de libros, reflejaba la intensidad de su rutina. El sonido del despertador rompía el silencio por tercera vez, y, con un suspiro, Sofía, con ojeras profundas, se levantaba para enfrentar otro día agotador. Aquella maratón sin fin era ya su vida diaria. En el campus universitario, un lugar lleno de estudiantes y actividad constante, Sofía se movía con prisa por los pasillos. Con su bata blanca y una mochila repleta de libros, sus ojos, aunque cansados, irradiaban determinación. Al pasar por la cafetería, Carlos, su amigo de confianza, la saludaba con una sonrisa. Carlos la observaba, preocupado por su amiga, quien no parecía encontrar tiempo para sí misma. Ella respondía con un gesto evasivo, ocultando la realidad que ya llevaba meses pesando sobre sus hombros. Más tarde, en el aula, el profesor Dr. Hernández presentaba un caso clínico de neurología. La clase avanzaba, y Sofía, con la atención fija en el profesor, tomaba nota sin cesar, absorbida por su afán de aprender. Al final de la clase, el profesor la llamó, con una expresión que mezclaba respeto y preocupación. El Dr. Hernández la observó con detenimiento, viendo en ella una dedicación que, aunque admirable, parecía acercarse peligrosamente a los límites del agotamiento. Con un breve intercambio de palabras, el profesor intentó hacerla reflexionar, pero Sofía, con una sonrisa firme, insistió en que su objetivo era hacerla mejor. El profesor, sabiendo que no cambiaría su decisión en ese momento, la dejó ir, aunque sus palabras resonaban en la mente de Sofía mientras ella salía del aula. Más tarde, en la biblioteca, Sofía se sentó en una mesa rodeada de libros. El ambiente silencioso le permitía concentrarse, pero el agotamiento era evidente en sus ojos. Mientras estudiaba, su celular vibró, pero Sofía no se dio cuenta. Era Lucía, su amiga de la infancia, quien intentaba comunicarse con ella, buscando reconectar después de semanas sin hablar. Pasaron las horas, y, al levantarse para dirigirse al laboratorio, un mareo la sorprendió. Sofía se sostuvo en la mesa, cerrando los ojos por un momento y respirando profundo, convenciéndose a sí misma de que solo era una señal de cansancio. La noche llegó, y Sofía regresó al apartamento que compartía con Paula, su compañera de curso. Paula, en la cocina, preparaba algo para cenar mientras observaba a Sofía entrar con la mirada fija en sus apuntes. La preocupación de Paula era evidente, pero Sofía parecía ajena, envuelta en sus estudios. Paula intentó, una vez más, convencerla de que se tomara un descanso, pero sus palabras se perdieron en la insistencia de Sofía, quien no se permitía bajar la guardia. La medianoche se acercaba, y el reloj marcaba las 12. Sofía seguía despierta, con los ojos pesados y la mente saturada de información. Se recostó en su silla, mirando por la ventana la luz de la ciudad que contrastaba con la penumbra de su habitación. Murmuró para sí misma, intentando convencerse de que todo estaba bajo control, de que solo era cuestión de aguantar un poco más. Su celular vibró nuevamente. Era Lucía, una vez más, intentando saber cómo estaba. El mensaje decía: «Amiga, ¿estás bien? Hace tiempo que no hablamos. Te extraño». Sofía miró la pantalla, pero dejó el celular a un lado, convencida de que no podía permitirse distracciones en ese momento. A la mañana siguiente, mientras corría por las escaleras para llegar a tiempo a su clase, un mareo repentino la golpeó. Sofía perdió el equilibrio y cayó, quedando inconsciente en el suelo con los libros esparcidos a su alrededor. Desde lo alto, se escuchaban los pasos apresurados de Paula, quien gritaba su nombre al ver a su amiga tendida en el suelo. La pantalla se oscureció, dejando a Sofía en un momento de vulnerabilidad que anticipaba las decisiones difíciles que tendría que enfrentar. La luz del sol se filtraba por la ventana del hospital. Los sonidos de los monitores y el murmullo constante de los pasillos llenaban la habitación donde Sofía yacía en una cama. Poco a poco, abrió los ojos, sintiéndose desorientada, y vio a Paula a su lado, con una expresión de preocupación. Paula la miraba con ternura, aliviada de ver que su amiga finalmente despertaba después del susto que había pasado en las escaleras. Paula, con voz suave, le preguntó cómo se sentía, explicándole que se había desmayado y que la había encontrado inconsciente. Sofía intentó incorporarse, pero un leve dolor en la cabeza la obligó a permanecer recostada. Se sentía débil, mucho más de lo que había imaginado. Aunque intentó restarle importancia, diciendo que solo estaba cansada, Paula frunció el ceño. Sabía que aquello no era solo cansancio, sino un signo claro de que Sofía estaba llevando su cuerpo al límite. Más tarde, el doctor Martínez, un médico de urgencias, entró en la habitación con un expediente en la mano. Paula se hizo a un lado para dejar espacio,
mientras el doctor se dirigía a Sofía con una mirada seria pero comprensiva. El doctor le explicó a Sofía que lo sucedido no era algo que debía tomarse a la ligera. Le habló del agotamiento severo y de los niveles de estrés que ella estaba manejando, advirtiéndole que era una señal de que su cuerpo necesitaba descanso. Sofía asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Por dentro, se sentía dividida entre su pasión por la medicina y la realidad de su salud debilitada. Intentó explicar que estaba en su último año y que no podía permitirse parar, pero el doctor fue firme en su respuesta, insistiendo en que, sin salud, no podría seguir adelante con nada. Sus palabras quedaron resonando en la mente de Sofía incluso después de que el doctor salió de la habitación. Paula, a su lado, se mantenía en silencio, respetando el espacio de su amiga mientras procesaba lo que había escuchado. Esa noche, Sofía regresó al apartamento junto con Paula. La atmósfera era tensa. Sofía, frustrada, sentía que sus esfuerzos no eran suficientes. Paula, intentando ser comprensiva, preparó algo para cenar, pero Sofía, absorta en sus pensamientos, apenas notó la comida sobre la mesa. Paula, con empatía pero también con determinación, le sugirió que considerara las palabras del doctor. Sabía que Sofía era ambiciosa, pero también que su amiga no podía seguir ignorando los límites de su cuerpo. Sofía, sintiéndose atrapada, se quedó en silencio. Sabía que Paula tenía razón, pero admitirlo era difícil. Después de unos momentos, Paula propuso buscar una forma de que Sofía pudiera continuar sus estudios de manera más equilibrada, sin sacrificar su bienestar. Al día siguiente, Sofía regresó a la biblioteca. Esta vez, su paso era más lento, y por primera vez en mucho tiempo, se detuvo a observar a otros estudiantes. Algunos parecían llevar sus estudios con calma, mientras que ella se sentía atrapada en una carrera contra el tiempo. Sentada en su mesa habitual, su celular volvió a sonar. Era Lucía, su amiga de la infancia, quien le enviaba otro mensaje. «Sofía, por favor, llámame cuando puedas. Estoy preocupada por ti». Esta vez, Sofía miró el mensaje con una mezcla de culpa y tristeza. Sabía que había estado alejando a las personas que se preocupaban por ella. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía dudó en dejar el celular de lado. Tomó un respiro profundo y, casi de manera automática, respondió: «Hablemos pronto, lo prometo». Ese pequeño gesto marcó un cambio en ella, una apertura hacia algo que había estado evitando. El mensaje que Sofía envió fue un pequeño pero significativo paso hacia un cambio. Por primera vez, reconoció que tal vez necesitaba reconectar con las personas que la querían. Mientras volvía a enfocarse en sus estudios, una idea comenzó a formarse en su mente: buscar una manera de seguir con su carrera sin poner en riesgo su salud. La mañana en Guadalajara era fresca, y el sol iluminaba suavemente la biblioteca de la universidad. Sofía se encontraba en su mesa habitual, rodeada de libros, pero esta vez, algo en ella había cambiado. Sus ojos, en lugar de estar fijos en sus apuntes, miraban su celular, donde el último mensaje de Lucía seguía sin respuesta. Había prometido llamarla, pero la duda y el peso de sus decisiones la mantenían inmóvil. ¿Sería este el momento adecuado para reconectar? Mientras sus pensamientos vagaban, el ruido de los estudiantes entrando y saliendo la sacó de su trance. Observó a su alrededor, viendo cómo sus compañeros parecían llevar sus vidas con calma y equilibrio, algo que siempre le había parecido inalcanzable. Más tarde, esa misma tarde, Sofía decidió romper con su rutina habitual. En lugar de quedarse en la biblioteca, caminó hacia el café universitario, un lugar que evitaba por falta de tiempo. Al entrar, se encontró con Carlos, quien, al verla, esbozó una sonrisa de sorpresa. Carlos, con la mirada llena de preocupación, la invitó a sentarse. Hablaron de las clases y de las últimas semanas, pero la expresión de Carlos se volvió seria cuando mencionó lo que había sucedido. Carlos intentó hacerle entender que no estaba sola y que era importante que se cuidara. Le habló de la necesidad de encontrar un equilibrio, recordándole que, sin salud, todo lo demás carecía de sentido. Aunque sus palabras calaron en Sofía, admitir que algo estaba mal seguía siendo difícil para ella. De regreso en su apartamento, Sofía se sentó a cenar con Paula, algo que hacía tiempo no ocurría. Paula, al ver a su amiga un poco más tranquila, aprovechó la oportunidad para hablar. Paula, con una sonrisa de alivio, le sugirió que hicieran algo juntas, como un paseo por el parque o salir a cenar. Sofía dudó al principio, pero finalmente aceptó, sintiendo que, después de todo, necesitaba un respiro. Esa noche, las dos amigas caminaron por el parque cercano al apartamento. El aire fresco y las luces de la ciudad creaban un ambiente cálido y relajante. Sofía respiró hondo, sintiendo un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras caminaban, Paula le recordó la importancia de cuidar de uno mismo y de no perderse en el proceso de perseguir los sueños.
Sofía la escuchó con atención, dándose cuenta de que, quizás, había estado equivocada al pensar que solo había un camino para alcanzar sus metas. Al regresar al apartamento, Sofía se sentó en su escritorio. En lugar de sumergirse en sus libros como siempre hacía, sacó su celular y marcó el número de Lucía. La llamada fue breve, pero para Sofía, fue un paso importante en su intento de reconstruir las conexiones que había dejado de lado. La mañana en Guadalajara estaba soleada, y el parque de la ciudad se llenaba de vida con gente caminando y disfrutando del aire fresco. Sofía y Lucía se reencontraron después de meses de distancia. Sofía se sentía nerviosa, insegura sobre cómo iniciar la conversación, pero Lucía la recibió con una sonrisa cálida y un abrazo que le hizo sentir que todo estaba como antes. Las dos amigas caminaron por los senderos del parque, y Sofía, poco a poco, se abrió y le contó a Lucía todo lo que había pasado, el agotamiento, el desmayo, las escaleras y cómo todo eso la había hecho replantearse sus decisiones. Lucía la escuchó con atención, sin juzgar, y cuando Sofía terminó de hablar, le tomó las manos con un gesto de apoyo. Sofía, siempre has sido tan dedicada y fuerte. Pero es importante que te cuides también. Me alegra que estemos aquí ahora, porque así sé que no estás sola en esto. Las palabras de Lucía reconfortaron a Sofía, quien sintió que, al compartir sus sentimientos, estaba recuperando algo importante que había perdido. Esa tarde, Sofía volvió a la universidad con una nueva perspectiva. En lugar de correr entre las clases como solía hacer, se tomó un momento para respirar y observar su entorno. Los pasillos que antes le parecían lugares de presión constante ahora se veían diferentes, casi acogedores. Sofía sabía que debía aprender a equilibrar su vida personal con sus estudios. En el aula, mientras el doctor Hernández explicaba un caso clínico, Sofía tomó sus notas con calma, sin la ansiedad que la había acompañado durante meses. Al finalizar la clase, se acercó al profesor con una expresión de gratitud. «Doctor, solo quería agradecerle por sus palabras la última vez. Me hicieron reflexionar mucho». «Me alegra escuchar eso, Sofía. La medicina es una carrera de dedicación, pero también debemos aprender a cuidar de nosotros mismos. Es un gusto ver que estás encontrando tu camino». Sofía asintió, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. De regreso en el apartamento, Sofía encontró a Paula preparando la cena. Por primera vez en semanas, Sofía se sintió en casa y decidió unirse a Paula en la cocina. Las dos amigas cocinaron juntas, riendo y compartiendo anécdotas de sus días en la universidad. Paula notó la diferencia en Sofía, quien parecía estar más presente y relajada. «Sabes, es bueno verte así. Parece que finalmente estás encontrando un equilibrio. Todavía me queda mucho por aprender, pero siento que estoy en el camino correcto». Esa noche, las dos amigas compartieron una cena tranquila, y Sofía sintió que, poco a poco, estaba recuperando aspectos de su vida que había perdido en su afán por ser la mejor. Al día siguiente, Sofía regresó a la biblioteca, pero esta vez no para estudiar sola. Se sentó con un grupo de compañeros y empezó a trabajar en un proyecto grupal, algo que había evitado en el pasado por su deseo de hacerlo todo sola. Al principio se sintió fuera de lugar, pero poco a poco comenzó a disfrutar de la compañía y del intercambio de ideas. Mientras trabajaban, Sofía sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Se dio cuenta de que estudiar y esforzarse no significaba aislarse, y que podía conectar con los demás y aprender a disfrutar el proceso. Sofía en la biblioteca, sonriendo mientras sus compañeros comparten ideas. Por primera vez, siente que está en el camino correcto, buscando el equilibrio entre su vida personal y profesional. Mira por la ventana y observa la ciudad con optimismo, sabiendo que aún hay muchas oportunidades por explorar. Sofía salía de la biblioteca mientras el atardecer iluminaba los edificios de Guadalajara con un tono anaranjado. Sentía que, después de semanas buscando el equilibrio entre sus estudios y su vida personal, finalmente estaba en un camino más estable. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente sobre qué sucedería después de graduarse y cómo sería su vida una vez terminada la universidad. Esa inquietud, aunque latente, comenzaba a abrirle las puertas a nuevas reflexiones. Decidió tomar un descanso y se sentó en el café de la universidad, un lugar que había empezado a frecuentar desde que intentaba disfrutar de los pequeños momentos y reducir la presión que sentía. Mientras esperaba su café, se encontró con Carlos, quien se acercó con su habitual sonrisa amigable. Sentados en una mesa, comenzaron a hablar de los planes futuros. Carlos compartió con ella que estaba considerando explorar su pasión por la investigación médica, y preguntó a Sofía si había pensado en lo que realmente deseaba hacer después de graduarse. La pregunta la hizo reflexionar profundamente. Sabía que la medicina era su pasión, pero reconocía que la intensidad con la que había llevado sus estudios había oscurecido otras posibilidades.
Más tarde, esa noche, Sofía decidió caminar por el parque cercano a su apartamento. Mientras observaba a las familias y parejas disfrutar del aire fresco, recordó cuánto le gustaba la música antes de entrar a la universidad. De niña, solía tocar el piano y cantar, pero esa parte de su vida había quedado en el olvido debido a sus compromisos académicos. Con una sonrisa nostálgica, se prometió a sí misma redescubrir esa pasión que había dejado atrás. Decidió que, además de enfocarse en sus estudios, intentaría retomar la música como una manera de mantener ese equilibrio que tanto buscaba. Al llegar a casa, Sofía le contó a Paula sobre la conversación que había tenido con Carlos y la decisión de retomar su amor por la música. Paula, al escucharla, se mostró emocionada y le recordó cuánto disfrutaba Sofía tocar el piano antes de que la universidad la absorbiera por completo. Paula la animó a buscar un lugar donde pudiera tocar y quizás retomar clases si así lo deseaba. La emoción y la determinación se reflejaban en los ojos de Sofía, quien sentía una energía renovada. Al día siguiente, Sofía se aventuró al salón de música de la universidad. El lugar estaba vacío, y el piano, que siempre había estado allí, parecía esperarla. Con algo de nerviosismo, se sentó frente a las teclas y comenzó a tocar una melodía que recordaba de su infancia. A medida que sus dedos recorrían las teclas, sintió una calma y una alegría que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si, al tocar, conectara con una parte de sí misma que siempre había estado presente, pero que había olvidado. Sofía en el salón de música, completamente inmersa en la melodía, con los ojos cerrados y una expresión de paz en el rostro. Por primera vez, sentía que estaba encontrando un equilibrio genuino, uno que incluía tanto su pasión por la medicina como su amor por la música. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a continuar explorando todas las facetas de su vida y a no perder de vista lo que la hacía realmente feliz. Sofía continuó explorando su amor por la música en las semanas siguientes. Cada tarde, después de sus clases, se dirigía al salón de música de la universidad para tocar el piano. Sentía una conexión profunda con cada nota que tocaba, como si, al hacerlo, se liberara del estrés acumulado durante años. Sin embargo, aunque disfrutaba de estos momentos de calma y reflexión, una duda persistente comenzó a invadir sus pensamientos. Sofía se preguntaba si sería posible mantener ese equilibrio entre sus estudios y su pasión por la música a largo plazo. Un día, mientras practicaba en el piano, una notificación en su teléfono la distrajo. Era un mensaje del Dr. Hernández invitándola a participar en un programa intensivo de investigación médica durante las próximas vacaciones. El programa, que implicaba un compromiso total y sin tiempo libre, era una oportunidad única para avanzar en su carrera. Sofía se quedó mirando la pantalla, sintiendo como las dos partes de su vida comenzaban a entrar en conflicto. Sabía que aceptar la oferta significaba sacrificar el tiempo que dedicaba a la música y a las conexiones personales que había comenzado a reconstruir. Más tarde, en casa, Sofía se encontraba en el sofá con Paula, compartiéndole sus inquietudes. Paula, que había visto a su amiga encontrar un respiro en la música, le sugirió que pensara bien en las consecuencias de aceptar el programa. Aunque sabía que era una gran oportunidad, Paula le recordó lo importante que era para Sofía mantener un equilibrio y no caer nuevamente en la misma trampa que la había llevado al agotamiento. Sofía, inmersa en sus pensamientos, reflexionó sobre las palabras de Paula. Sabía que elegir el camino profesional era crucial para su futuro, pero también sentía un miedo profundo de perder la estabilidad emocional que había empezado a construir. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de su vida dividida entre la medicina y la música se mezclaban en su mente, creando un torbellino de emociones que la mantenía despierta. Al día siguiente, Sofía asistió a una reunión del programa en la universidad para obtener más detalles sobre la oferta. Escuchó atentamente a los organizadores, quienes hablaban sobre los beneficios y las oportunidades que el programa proporcionaría. Sofía sintió la presión de sus compañeros, quienes la animaban a aceptar, reconociendo su talento y determinación en el ámbito médico. A pesar de la emoción que se respiraba en la sala, un vacío seguía presente en su pecho. Esa misma tarde, decidió volver al salón de música, buscando respuestas en las melodías que siempre le habían proporcionado consuelo. Mientras sus dedos recorrían las teclas, pensó en todo lo que había ganado desde que decidió hacer espacio para sus pasiones y para las personas importantes en su vida. Entendió que, aunque la oferta era tentadora, debía decidir lo que realmente la hacía sentir plena. Sofía en el salón de música, con las manos deteniéndose sobre las teclas y la mirada fija en el piano. En sus ojos se refleja la lucha interna que está experimentando, el conflicto entre su pasión profesional y el deseo de mantener un equilibrio saludable en su vida. Sabe que deberá tomar una decisión pronto, y que esa elección definirá su camino a seguir.
Las semanas pasaron, y Sofía continuó debatiéndose entre aceptar la oferta del programa médico intensivo o seguir buscando el equilibrio que había logrado alcanzar. A pesar de su pasión por la medicina, la música había vuelto a ser una parte esencial en su vida, una que le daba paz y una sensación de completitud que no había sentido en años. La incertidumbre sobre qué camino tomar comenzó a pesar en su mente y a reflejarse en su rostro, mostrándose cada vez más dividida. Un día, en la universidad, se encontró con sus compañeros de clase que ya habían decidido unirse al programa intensivo. Escuchar sus planes y sus aspiraciones aumentó la presión sobre ella, sintiéndose casi obligada a seguir el mismo camino que todos a su alrededor. Sus amigos, al verla indecisa, intentaron animarla, recordándole el prestigio y las oportunidades que el programa ofrecía. Sin embargo, Sofía solo sentía una creciente ansiedad, como si, al aceptar, estuviera sacrificando algo que la hacía realmente feliz. De regreso en casa, Sofía se sentó en el sofá con Paula. Esta vez, no hubo necesidad de hablar, su amiga sabía que Sofía estaba enfrentando una decisión difícil. Paula, con un gesto de apoyo, le dio un espacio para que pudiera reflexionar en silencio. Sofía, con la mirada fija en la ventana, pensó en todo lo que había construido las últimas semanas, su relación renovada con Lucía, sus momentos de calma en el parque, y las horas tocando el piano que habían traído una luz diferente a su vida. Esa noche, mientras intentaba estudiar en su habitación, su mente no dejaba de volver a la encrucijada en la que se encontraba. Las imágenes de su vida como médica dedicada y exitosa se mezclaban con las de ella tocando el piano en la sala de música, rodeada de tranquilidad. La idea de tener que elegir un camino por encima del otro la llenaba de un profundo sentimiento de pérdida, como si, al tomar una decisión, estuviera dejando una parte de sí misma atrás. Al día siguiente, Sofía se dirigió al salón de música de la universidad, en busca de respuestas en las melodías que siempre le habían dado consuelo. Mientras tocaba, sus pensamientos se agolpaban en su mente. Pensó en su infancia, en los momentos en que la música era su refugio, y en cómo, en esos momentos, nunca se sintió más auténtica. Las notas fluyeron de sus manos, llenando el espacio con una emoción que le hizo cerrar los ojos, dejándose llevar por el sonido. En ese instante, supo que su pasión por la música era más que un simple pasatiempo, era una parte esencial de su identidad. Sofía en el salón de música, con las manos aún sobre las teclas y una expresión de determinación en su rostro. Sabe que, para seguir adelante, deberá tomar una decisión que le permita integrar ambas partes de su vida sin sacrificar su bienestar ni su felicidad. La música y la medicina pueden coexistir, pero solo si encuentra la forma de hacerlo posible. Sofía, consciente del desafío que enfrenta, está dispuesta a buscar una solución que le permita avanzar sin perderse en el proceso. El día en que Sofía debía tomar una decisión final sobre el programa médico intensivo llegó. Caminó por los pasillos de la universidad, sintiendo el peso de sus propios pensamientos y de las expectativas de quienes la rodeaban. Las palabras de sus compañeros y profesores se mezclaban en su mente, y la presión de elegir un camino parecía más fuerte que nunca. Pero en el fondo, algo en ella sabía que no podría sacrificar una parte de su vida por completo para avanzar en otra. Decidió dirigirse una vez más al salón de música de la universidad. Al sentarse frente al piano, dejó que sus dedos tocaran una melodía suave y melancólica que reflejaba la lucha interna que había estado enfrentando. Con cada nota, sentía como si las piezas de su vida se alinearan, revelándole que las decisiones importantes no siempre implican sacrificar una parte de uno mismo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no eran de tristeza, eran el reflejo de la claridad que finalmente estaba encontrando. Sofía comprendió que su pasión por la medicina y su amor por la música no tenían que estar en conflicto. Podía encontrar una forma de integrarlas y de equilibrar ambos mundos en su vida. En lugar de seguir los caminos que otros esperaban de ella, eligió crear su propio camino, uno en el que pudiera dedicarse a la medicina sin dejar de lado lo que realmente la llenaba de vida. Decidió rechazar el programa intensivo, sabiendo que habría otras oportunidades que le permitirían seguir creciendo en su carrera sin perderse en el proceso. Al salir del salón de música, se dirigió al parque donde se encontraba con sus amigos y compañeros. Esta vez, caminó con una sensación de ligereza, como si un peso que había llevado por meses finalmente se hubiera disipado. Se encontró con Lucía y Paula, quienes la recibieron con abrazos y sonrisas, felices de ver a Sofía con una expresión de paz y decisión en el rostro. En ese momento, supo que había hecho lo correcto. Había encontrado un equilibrio que le permitiría seguir sus sueños sin sacrificar su bienestar. Esa noche, de regreso en su apartamento, Sofía se sentó frente a su piano en casa, uno que había recuperado de su infancia, y comenzó a tocar con una energía renovada. Paula y Lucía, a su lado, la escuchaban mientras la música llenaba el espacio. Sofía sentía que cada nota que tocaba era una afirmación de su nueva etapa, una en la que no tendría que elegir entre sus pasiones,
sino integrarlas y hacerlas parte de su vida de manera armoniosa. Sofía en el escenario de un pequeño concierto universitario, frente a un público compuesto por sus amigos, compañeros y profesores. Toca con confianza, combinando la pasión y la dedicación que siempre había tenido para la medicina, pero ahora canalizada también en su amor por la música. Al terminar, la sala se llena de aplausos, y mientras sonríe, sabe que ha encontrado un camino que la llevará a un futuro lleno de posibilidades. Así es como se cierra el viaje de Sofía hacia la integración de sus pasiones y la aceptación de que no siempre hay que elegir un solo camino en la vida. Su decisión de seguir sus sueños sin renunciar a lo que la hace feliz marca un momento de crecimiento y transformación, mostrando que el verdadero éxito es encontrar un equilibrio que permita vivir plenamente. Muchas gracias por escuchar esta conmovedora historia. Cuéntame en los comentarios qué parte te gustó más y desde qué ciudad estás viendo. Si te gustó y quieres escuchar más historias como esta, haz clic en el siguiente video que aparece ahora.